Gloria a Dios, estamos aquí una vez más transmitiendo desde la iglesia El Shaddai, iglesia de Dios en Jordanton, Texas. Les saludamos a toda la iglesia El Shaddai y todos aquellos que van a estar viendo este video. Esperamos de que este día sea de bendición ahí donde se encuentra en su casa. Esperamos que haya una palabra en la adoración también, que la presencia del Señor llegue sobre su vida, así como también sabemos que para Él no hay lugar donde Él no pueda estar, sino que Él está en todo lugar. Así que vamos a comenzar este servicio en esta tarde y le voy a invitar, si usted quiere compartir con nosotros la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo el libro de Mateo capítulo 14 verso 22 hasta el 33, perdón. Así que le invitamos a que comparta con nosotros y esperamos que la bendición del Señor llegue a su vida. Así dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Vemos la palabra de Dios, que es hermosa. Así que vamos a ponerla por obra. Ahí donde usted va a ver que si usted está pasando por necesidad, incline desde ya su rostro. Sabemos que el Señor le va a bendecir ahí donde está. Ore conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da siempre de adorar tu nombre, Padre Celestial. Nosotros aquí en la iglesia y el público, Padre, que está ahí, Padre Celestial, en las redes sociales. Padre, te pedimos que tú les bendigas de una manera especial. Te pedimos, Señor, que la gracia y el favor a través de este servicio llegue a sus vidas, que tú toques, Padre, en toda necesidad, toda tristeza, toda desesperación. Padre, te pedimos, Padre Celestial, que usted reciba la honra y la alabanza a través de este servicio de adoración a ti, Padre Celestial. Bendice, Padre Celestial, al oyente en este día, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que le pedimos que ahí donde está, alabe al Señor con nosotros y seguimos, ¿verdad?, en esta bendición que el Señor nos ha dado este día. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Amén. Vamos a alabar al Señor. Únanse con nosotros. Gloria a Dios. Alabar al Señor, su nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre puedes
eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Damos gloria al Señor. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Te decimos, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte,
alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios. Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios, digno de recibir gloria, alabanza y el poder, digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén, es poderoso, Señor. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Eres fiel, Señor. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Eres fiel. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Señor, eres fiel en tu misericordia eterna. Y entero en toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos, te adoramos.
Señor, te adoramos. Queremos adorarte esta tarde, Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Me despojo de mí. Satúrame de ti. Y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu.
gracia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde no hay ninguno más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Amén, te adoramos, Señor. Tenemos todo, Señor. Qué bueno es el Señor. Estamos contentos en esta hermosa tarde. Estamos agradecidos con Dios porque Él es bueno. Él ha sido siempre bueno y Dios seguirá siendo bueno. Estamos contentos porque usted está conectado también junto con nosotros, adorando al nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios por los hermanos que están viendo esta transmisión y los que también la van a estar viendo en diferentes lugares. Queremos decirle que Dios siempre tiene una palabra de esperanza, una palabra que siempre vendrá en el momento oportuno a nuestro corazón y traerá aliciente, alivio y traerá todo lo que necesitamos en los momentos difíciles que nos encontremos en la vida. Él es el Dios de paz, Él es el que produce la vida en nosotros y la esperanza en Cristo Jesús. Estamos agradecidos porque nos permite estar en la casa del Señor. Hemos adorado de una manera poderosa. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es grande. Vamos a tener un momento de la meditación de la palabra del Señor en la lectura que anteriormente nuestro hermano ha leído. Queremos saludar a los hermanos de la iglesia, el Shaddai. Queremos saludar a los hermanos de diferentes lugares que están viendo, a los amigos. Queremos saludarles en el precioso nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar orando por las personas que ahora están padeciendo situaciones, necesidades. Vamos a estar orando y creemos que Dios tiene un propósito perfecto en la vida de cada uno, principalmente de aquellos que adoran al Señor. Amén. La lectura que tuvimos en esta tarde es en el capítulo 14 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, y nos relata
una historia muy conocida. Hemos oído hablar mucho de esta historia, pero siempre hago hincapié que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Eso significa que cada vez que nosotros meditamos en esta palabra, está produciendo vida en nosotros y está cumpliendo el propósito por el cual Dios una vez más la está presentando. Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, dice la bendita palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad, Dios, de poder no solamente escuchar esta palabra, sino poder ser el portador, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de que esta palabra tome vida en el corazón de cada uno y traiga una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de alivio, de aliento, Padre, a la necesidad de cada uno en los momentos difíciles que estamos viviendo en este mundo, Señor. Momentos de turbación, momentos de zozobra. Algunos están enfermos, otros están angustiados por diferentes necesidades materiales, Señor, económicas, de cualquier índole, Padre. Nosotros en este momento clamamos, Señor, que tu palabra traiga un aliciento especial para la vida de cada uno de ellos, Señor. Que al escucharla, Padre, puedan cobrar ánimo y cobrar fe, Padre Celestial. Y que las tormentas de la vida, Señor, en que pueden estar pasando, se vuelvan, Señor, una bonanza para ellos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. He sentido, hermano, en mi corazón traer esta porción de la Escritura, porque esta trae mucho aliento en momentos difíciles que muchos, sin duda, hoy en día están pasando por diferentes causas. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor esta porción de la Escritura o este acontecimiento, nos damos cuenta sin duda alguna que Dios todo lo tiene bajo control. Que Dios, mi amado hermano y amigo, sabe las cosas que están sucediendo dentro de nosotros, que están sucediendo en el mundo, que están sucediendo en la vida de cada persona, pero que Dios tiene propósito en todas las cosas que Él hace. La historia que relatamos dice que después que Jesús había hecho el milagro de la alimentación de los 5,000 personas,
Jesús se dirige a los discípulos y les manda que suban a la barca y que se vayan hasta el otro lado de la ribera. Yo quiero entender algo, hermano, como un principio bien importante aquí, que los discípulos obedecieron lo que el Señor le había dicho. Déjeme decirle que la obediencia es un fundamento importante en la vida de toda persona, de todo cristiano, y que le va a garantizar no solamente la protección de Dios, sino que le va a garantizar que vamos a vivir agradándole siempre, y el que le agrada a Dios, Dios siempre va a tener cuidado de ellos. Jesús les manda que se vayan al otro lado de la ribera, y dice la escritura que Jesús mientras tanto despidió a la multitud, pero también después de ellos se fue y subió al monte a orar. A mí me llama la atención esto, porque me llena de satisfacción y de esperanza saber que Jesús siempre está intercediendo por nosotros. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Él siempre está pendiente de su pueblo, pendiente de aquellos que le aman, pendiente de aquellos que le honran. Pero dice la escritura que cuando los discípulos empezaron a navegar, se desató una tormenta, las olas se volvieron intensas. Dice Marcos, hablando de esta misma escritura, o de esta misma porción, dice Marcos, que ellos viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Juan agrega y dice que se levantó el mar con gran viento que soplaba. Pero lo importante de todas estas cosas, mi estimado hermano, que era Jesús que los había mandado. Es bien importante entender, cuando obedecemos a la voz de Dios que nos envía a hacer algo, tengamos la confianza plena que Dios va a tener control de lo que sucede en nuestra vida. Dice los historiadores que el mar de Galilea, aunque este está aún pies abajo del nivel del mar, por la posición geográfica que tiene, por las montañas que hay cerca, hay unos vientos fuertes que hacen que las olas se vuelvan intensas en ciertos momentos. Pues en esta noche fue uno de esos momentos difíciles. Yo quiero, hermano, en este pensamiento que no va a ser largo, pero que quiero que penetre a su corazón, quiero ver algunas enseñanzas que nosotros aprendemos en esta lección que Jesús relató o vivió con los discípulos en la experiencia del mar de Galilea. Número 1, dice la escritura en Mateo capítulo 14 verso 22, dice: y enseguida Jesús dijo a sus discípulos: entren en el mar e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Número 1, hermano, aquí aprendemos que Jesús fue el que los mandó que fueran hacia el otro lado. Entendiéndolo de otra manera, Jesús fue el que los mandó a experimentar esa tormenta. Cuando el Señor, hermano, nos envía a hacer algo, pero las circunstancias se vuelven adversas, las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran, no salen como los planeamos, hay algo que nos va a sostener, y es la obediencia que hemos tenido al Señor. Una vez más ratifico, cuando nosotros obedecemos al Señor, tenga por seguridad que Dios sabe lo que está haciendo. Dios va a tener cuidado de nosotros. Entonces entendemos que fue Jesús el que nos mandó. Segundo, en Mateo capítulo 14 verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Segunda cosa que aprendemos aquí, hermano, que Jesús va a venir a nuestra ayuda cuando Él ha cumplido el propósito en nosotros.
¿Cuántas veces nosotros pasamos por problemas difíciles en la vida? O usted está pasando ahora, quizá enfermedad, quizá pruebas económicas, familiares, y nosotros le decimos: Señor, no quiero que me pase esto. Señor, quite esta enfermedad, quite este problema. Déjeme decirle algo: si Dios lo envió porque tiene un propósito en su vida, en mi vida, Dios no lo va a quitar hasta que no cumpla el propósito. Pero Dios va a llegar en el momento adecuado, y Dios, hermano, va a tomar control, pero Dios no va a llegar hasta que no cumpla el propósito. La Biblia dice que cuando Lázaro se había enfermado, la Biblia, hermano, menciona que se le avisó a Jesús, pero Jesús no llegó cuando le hablaron. La Escritura dice que habían pasado ya 4 días cuando Jesús llegó, que Lázaro había muerto. Y aquella gente le reprochaba, a los familiares le decían: si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero déjeme decirle que la misma situación de los discípulos en el mar de Galilea, Jesús no llegó a resucitar a Lázaro hasta que se cumplió el propósito por el cual Dios lo había permitido. Que ellos entendieran, mi estimado hermano, que Dios tenía un plan perfecto para la vida de ellos. Y cuando Dios había cumplido el propósito por el cual había permitido esto, es cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, y la gloria de Dios se manifestó, y la gloria de Dios se movió en aquel lugar, porque Dios había cumplido el propósito. Aunque los discípulos se turbaron, aunque los discípulos se angustiaron, porque no era fácil estar en medio de una tormenta, no era fácil estar en medio de un mar que se movía de una manera turbulenta, pero Dios no iba a llegar hasta que no se cumpliera el propósito en la vida. Déjame decirte algo: no sé por qué estás pasando hoy, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu conflicto. Quizá a ti te pasa como a muchos de nosotros. Nosotros pensamos que a Dios no le importamos, que Dios no tiene cuidado de nosotros, que Él nos abandonó, estamos enfermos, estamos en situaciones difíciles. Pero yo te traigo una palabra de esperanza: Dios va a llegar. Él no va a mentir al decir que cuando envió a los discípulos los iba a abandonar. Él les dijo: váyanse adelante, yo voy a estar con ustedes, yo lo voy a encontrar. Pero los discípulos tenían que entender, mi estimado hermano, que el Señor tenía un propósito para la vida de ellos. Quería formarlos, quería, hermano, que confiaran en medio de las circunstancias difíciles. Es lo que Dios está pidiendo hoy. ¿Cuántos de nosotros oramos: Señor, que se termine esta pandemia, que se vayan estos virus? Pero déjeme decirle algo: Dios tiene un propósito y Dios lo va a cumplir. Y cuando Dios sepa que es el momento, Dios va a venir, mi estimado hermano, y volveremos a tener esa tranquilidad que antes teníamos fuera de estos momentos difíciles. Segundo, tercero, en el mismo punto número 2, ¿qué es lo que Dios hace para cumplir el propósito en nosotros? Primero, Dios utiliza las tormentas para cumplir el propósito en lo que Él ha planificado para nosotros. Segundo, las tormentas en la vida no son agradables. Yo no sé a cuánto le gusta tener, hermano, un conflicto. Yo no sé cuántos aquí, hermano, presente, le gusta tener un problema. ¿A cuánto le gusta tener una enfermedad? ¿A cuánto le gusta pasar un momento, hermano, de agonía? Las tormentas en la vida y los problemas no son agradables, pero sí son necesarios, porque ellas nos van a ayudar a confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ellas nos van a ayudar, hermano, a formar nuestro carácter. El carácter en una persona no se puede formar cuando todo lo tienes. No se puede formar cuando todo te lo sirve. El carácter de los hombres y mujeres de Dios se forman a través de las circunstancias difíciles en la vida. Entonces el Señor, cuando permite una tormenta como la que estaban viviendo los discípulos, estaba formando, hermano, un carácter en ellos. Estaba haciéndolos depender únicamente de ellos, no su capacidad. Ellos no tenían capacidad, ellos no tenían medios para detener la tormenta. Pero aunque estaban pidiendo, aunque estaban deseando, Jesús no llegó
hasta que no se cumpliera el propósito por el cual lo había enviado. A veces tenemos pruebas, vamos a tener situaciones bien complicadas en la vida, y nosotros, hermano, no entendemos. Pero Dios nos está formando, te está formando el carácter, te está formando en áreas de tu vida, porque cuando Él venga, Él quiere, mi estimado hermano, que usted entienda que Dios tenía un propósito en lo que estaba sucediendo. También, hermano, nos ayuda a tener fe y esperanza en sus promesas. Ninguna persona que no experimente situaciones complicadas en la vida se puede aferrar a las promesas de Dios. Se puede aferrar, hermano, a la esperanza en el Señor. Por eso, en lo que estamos viviendo, en lo que está pasando hoy, ese no es el final de tu vida. Lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos de depender de Él, que formemos un carácter en Él, y al final de todo, que le demos la gloria al Señor. Tercero, en el capítulo 14, versos 26 y 27, dice, 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Número 3, aprendemos, hermano, que la presencia del Señor Jesús en medio de la tormenta de la vida nos trae paz y nos trae esperanza, porque Jesús les dijo esto, pero Jesús les dijo enseguida, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, cuando tenemos tormentas en la vida, Dios quiere que en medio de ellas nosotros aprendamos, hermano, a tener paz y esperanza. Las tormentas, las situaciones, los conflictos son los únicos, hermanos, que nos traen a nosotros esperanza y nos traen paz. Porque cuando estamos enfermos le buscamos. Porque cuando estamos en situaciones, hermano, desagradables, económicas, le buscamos. Y ahí nos damos cuenta que la presencia de Dios es la única que trae esperanza y paz a nosotros. Número 4, capítulo 20, verso 28 y verso 29 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Número 4, esto nos enseña, mi hermano, que podemos caminar sobre las tormentas de la vida al obedecer la palabra de Dios. Muchas cosas no nos suceden en la vida porque nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Muchas cosas no nos pasan, muchos milagros, muchas cosas que Dios quiere darnos a nosotros, muchas respuestas a nuestras incertidumbres no suceden porque no obedecemos la palabra del Señor. Dice la Biblia que cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, no, tú ven a mí. Y dice que Pedro se lanzó, Pedro fue a él. En otras palabras, Pedro obedeció la palabra del Señor. Por eso aprendemos esto, lo vuelvo a repetir, que podemos caminar sobre las tormentas de la vida al obedecer la palabra del Señor. Muchas cosas, insisto una vez más, nos están pasando hoy en la vida porque somos desobedientes a la palabra del Señor. Muchas cosas Dios nos ha hablado. Dios nos ha llamado a santificarnos. Dios nos ha llamado a buscarle. Dios nos ha llamado a honrarle. Dios nos ha llamado a servirle y nosotros no le queremos servir. Y por lo tanto Dios tiene que usar conflictos. Dios tiene que usar situaciones difíciles porque nos está llamando la atención, porque nos está diciendo la obediencia a mi palabra te va a hacer caminar sobre las tormentas de la vida. La obediencia a mi palabra te va a hacer obtener lo que tú estás pidiendo. La obediencia a mi palabra te va a traer fe. La obediencia a mi palabra te va a traer paz y esperanza en esta vida de tormento. Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, pero solamente para aquellos que obedecen, hermano, su palabra. Y por último, en Mateo 14:30 dice la palabra del Señor, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvanos.
Aprendemos, hermano, que cuando nosotros tememos en la vida, un cristiano que teme es un cristiano, hermano, que va a dudar. Y a un cristiano que duda es un cristiano que se va a hundir. Se lo voy a decir una vez más. Cuando nosotros tememos, el temor es una puerta que se abre para que las cosas negativas vengan a nuestra vida. Entonces el temor nos lleva a la duda, y la duda hace que nos hundamos. Dice que cuando Pedro miró que las olas se movían, usó esta palabra. Lee ahí, dice, pero. ¿Sabe que en el pero es donde nosotros fallamos? ¿Cuántas veces nos dice a nosotros, hermano, venga a la iglesia, y dice, pero el tiempo está malo, pero el clima es difícil, pero no puedo, pero es que mi trabajo? Cuando Pedro, hermano, miró las circunstancias naturales que le rodeaban, Pedro dejó de poner la mirada en el Señor. Entonces, por eso es que entendemos que cuando dudamos, o cuando nosotros tememos, dudamos. Cuando Pedro tuvo temor, porque empezó a ver que se movían los vientos, Pedro empezó a dudar. Y cuando vino la duda, Pedro se empezó a hundir. La Biblia dice, hermano, que para que esto no suceda, Hebreos capítulo 12 dice, verso 2, que pongamos los ojos en el Señor. No ponga la mirada en el hombre. No lo ponga, hermano, en la economía. No lo pongas en el gobierno. Es más, no lo pongas ni en los doctores. No pongas tu confianza, mi hermano, en la opinión de la gente. El único que tiene la respuesta para permanecer a flote y no hundirnos en esta vida y permanecer fieles hasta el final es poner la mirada y la confianza en el Señor. Él no falla. La Biblia lo testifica. Nosotros lo testificamos. Él no falla. Él nunca falló. Por eso es que Pedro empezó a hundirse, porque quitó la mirada. Pero el Señor le dice esta palabra: hombre de poca fe. Ahora yo le doy una pregunta a usted para terminar en esta tarde. Muchas veces nosotros, hermano, venimos sobre Pedro y lo hacemos pedazos, porque Pedro tuvo poca fe. Pero yo le digo con todo mi corazón que yo deseara tener poca fe, pero tener fe, porque Pedro se atrevió con la poca fe. La Biblia dice, hermano, que cuando nosotros no agradamos a Dios es cuando no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero los que no tenían fe eran los que se quedaron en la barca. Pedro no tenía la fe suficiente, pero tuvo, hermano, poca fe, que le ayudó a lanzarse al agua y a caminar sobre el agua. Dios quiere que esa poca fe que tengamos la pongamos en práctica. No tengamos miedo. Dios va a cuidar de aquel que, aunque tenga poca fe, obedece al llamado de Dios. Él dijo: Pedro, ven. Y caminó sobre las aguas. Y aunque Pedro empezó a hundirse por el temor, porque vio lo que le rodeaba, el Señor, dice la Biblia, que no le condenó. El Señor, hermano, no le reprochó. El Señor no le dijo: Pedro, has hecho lo peor. El Señor le dijo, lo que hizo, dice que estiró su mano y le levantó. Déjame decirte algo para terminar en esta hora. Viene a mi mente esta ilustración, te la quiero compartir. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes, o cuántos de los que me están mirando, saben qué es el atletismo. En el atletismo es un deporte en que las diferentes disciplinas que hay, el grupo de corredores sale juntos, salen al mismo tiempo y empiezan a marchar o a correr despacio, pero todos salen juntos. Y conforme van pasando las vueltas que den en aquel estadio, se empieza a intensificar la velocidad, pero también el cansancio. Empiezan a sentir fatiga. La prueba se vuelve más fuerte. Algunos han experimentado una sed excesiva. Otros, sus piernas ya parece que no le dan, pero siguen corriendo. Y entre más avanzan, cuando ya se acercan a la etapa final,
o a la última línea donde van a correr, entonces lo que le llaman la prueba final, empiezan a dar todo lo que tienen y acelerar, y ahí empieza a separarse el grupo. Ahí se empieza aquel grupo que salió juntos, ahora se empiezan a separar. Unos se quedan atrás, otros más atrás, otros quizás se van cayendo en el camino, y solamente aquellos que soportaron la prueba, solamente aquellos que soportaron el cansancio, la fatiga, que tuvieron, hermano, esa fuerza de voluntad para seguir y seguir, son los que llegaron a la meta. Esa es la iglesia. La iglesia no está exenta de pasar problemas. La iglesia, hermano, va a pasar experiencias difíciles. Vamos a pasar enfermedades, conflictos. Pero solamente aquellos como Pedro que se aferren y se atrevan a decir: yo desafío esta circunstancia, yo me atrevo a dar un paso más adelante. Yo estoy seguro que si Dios me llama y Dios me dice ven a adorarme, si Dios me dice ven a buscarme, si Dios me dice no le tengan miedo ni a una enfermedad, no le tengan miedo a un virus, Dios te está llamando porque te está probando tu fe. Y que si en el momento que tú estés en la circunstancia difícil, las cosas se te ponen complicadas, yo te quiero decir algo en esta tarde. Hay una mano que se va a estirar y te va a decir levántate, y te va a liberar de cualquier circunstancia. Es bien importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios nos va a probar, que Dios nos va a enseñar que en los momentos difíciles es que nosotros vamos a fortalecer nuestra fe. Dios nos va a enseñar, hermano, muchas cosas importantes. Recordemos esto, que solamente se encuentra perfecta paz y perfecta calma cuando estamos con nuestros ojos en Jesús. Número uno, hermano, quizá ahora estés pasando una enfermedad, quizá ahora estés pasando una prueba difícil, alguna angustia física, alguna angustia familiar, algún problema económico. Dios lo sabe. Yo te traigo esta palabra de esperanza. Dios tiene el control. Oye lo que dice la Biblia que sucedió al final. Dice la Biblia que al final, cuando Pedro fue rescatado por la mano de Dios, subieron a la barca y los demás discípulos se postraron ante el Señor y dijeron: realmente este es el Hijo de Dios. Ellos, hermanos, dice la Biblia, que estaban, hermanos, en el barco, vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por la fe de Pedro, por la poca fe de Pedro, por el atrevimiento, hermano, de obedecer a Dios, los demás adoraron a Dios. Es tu fe la que va a cambiar a los demás. Es tu confianza la que va a cambiar. Quizá en tu casa alguno no tiene fe, tu esposa, tu esposo, alguien está debilitándose, alguien está mal. Dios te habla a ti como Pedro. Quizá no tiene la suficiente confianza, pero Dios te dice: ven y ve tú, y Dios va a hacer que los demás glorifiquen a Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te guarde en esta tarde. Pero tenemos que tener muy claro, hermano, que solamente Dios nos puede sacar de la circunstancia. No es lo que piense otra persona, no es lo que piensen los especialistas, es lo que Dios dice. Sé que más de alguno está pasando una situación en este momento y está ahí en ese lugar mirando y siente que como que nada sucede, que como que Dios ya te abandonó, como que Dios ya te dejó, como que no le importas a Dios. Déjeme decirle que Dios nunca llega tarde, nunca llega antes, ni llega después, va a llegar a tiempo. Los discípulos pasaron todas las vigilias de la noche, y ya cuando dice la Biblia que es la cuarta vigilia, ya cuando parecía que nada sucedía, apareció algo que ellos pensaron que era un fantasma.
Cuando tú pienses que ya no hay esperanza para tu vida, para tu situación, déjeme decirle que va a aparecer alguien que quizás no te des cuenta al principio quién es, pero Él se te va a revelar como el Dios Todopoderoso, el Dios de esperanza, el Dios de solución. Solamente habla de tu corazón, solamente créele a Él, solamente confía en el Señor y Él tiene control para que podamos, número uno, hermano, obedecer la voz de Dios. Porque si Dios te mandó a que te subas esa barca, Dios va a tener control. Segundo, porque Dios nunca va a llegar hasta que no cumpla el propósito por el cual ha permitido esa tormenta en tu vida. Tercero, que Dios te va a enseñar que su presencia en medio de las tormentas de la vida es lo único que te trae esperanza y te trae paz. Cuatro, que debemos caminar sobre las tormentas de la vida al obedecer la palabra del Señor. Y cinco, que cuando tenemos duda, hermano, nosotros vamos a empezar a caer, a hundirnos, pero cuando confiamos en el Señor es cuando nosotros nos levantamos y Dios cumple el propósito a nuestra vida con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. A veces nosotros parece, hermano, que le dejamos a Él, pero Dios no te deja a ti. Dios es fiel. Mantente firme. Vamos a orar en esta tarde. Usted tiene necesidad, que está mirando esta grabación en vivo o la está mirando grabada. Vamos a orar conforme el Señor nos indique. Ora. Dios tiene propósitos en medio de tu situación. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, porque usted es poderoso, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tu palabra traiga aliento, que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra, Señor, reanime el corazón de aquel que parece que la había perdido, Señor. Ahí en ese lugar, en ese cuarto, en ese, Padre, en esa cama donde esté ese hombre, esa mujer padeciendo esa enfermedad, Padre, en esa tormenta, en medio de esa fiebre, en medio de ese dolor de su cuerpo, Padre, aparécetele en esta hora como el Dios de la esperanza, el Dios, Padre bueno, que tiene la solución. Toca los cuerpos, sánalos, Señor. Levanta testimonio para gloria de tu nombre. Llega, Señor, al corazón de aquella persona que está triste, que está desanimada, que está decepcionada de la vida. Padre, llegue usted en medio de esa tormenta, en medio de la oscuridad, Padre celestial, de su vida, y tráele una palabra de esperanza. Revélese a ella y enséñale, Dios, que solamente usted tiene palabras de vida eterna. Oramos, Señor, por todos los enfermos, por todos los que están, Señor, padeciendo situaciones, no solo de este virus, sino que cualquier enfermedad, Dios, en este momento ponga su mano de sanidad, Padre Santo, en los cuerpos, ponga su mano de sanidad en el corazón, ponga su mano de sanidad en la mente de la persona, y levántelo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tenga ánimo, que glorifique a Dios, que entienda, Señor, que las pruebas de este tiempo, que las situaciones de la vida, Padre, no se comparan con la gloria que viene. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada familia, ayuda a cada niño, ayuda a cada hogar, Señor, a poder mantener esta fe en alto, Señor del cielo, sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le creen, los que le temen, y los va a defender, Señor. Inyecta ánimo a cada hermano, Señor. Oramos por cada iglesia, oramos por los miembros del Shaddai, Padre. Oramos por cada uno donde quiera que está ahí en su casa. Padre, dele ánimo, dele esperanza, Señor. Revélese y enséñele que hay cosas mayores que vienen para su vida, que lo que le está pasando ahora, el desánimo, la soledad, quizá, Padre, hay cosas mayores que vienen, cosas grandes y hermosas. Oramos por cada iglesia de este pueblo, oramos por cada ministro, oramos por cada, Señor,
lugar donde adoran tu nombre. Padre, gracias por no detener la alabanza, por no detener la adoración. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por estos pueblos, oramos por las ciudades, oramos por el mundo entero. Que tengan misericordia, Dios, aquellos que están en los hospitales, aquellos que están agonizando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ponga su mano poderosa y haga un milagro que glorifique su nombre. Seguimos orando por los médicos, por las enfermeras, por cada persona, Señor del cielo, que trabaja. Oramos porque tiene necesidades, Señor, de cualquier índole, Dios. Que su nombre sea glorificado, que su nombre, Padre, sea exaltado, y que un milagro poderoso suceda en la vida, Padre. Padre, bendice a cada oyente, bendice a cada persona que se conectó. Dele paz, dele esperanza, dele confianza, aún en medio de las tormentas de la vida. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno. Mantenga la sintonía. Nos seguiremos reuniendo, hermanos. Les vamos a estar informando. No olvide, siempre tenemos la escuela dominical para niños, para adultos. No se desconecte. Cualquier necesidad que tenga, mándela, hermano, al ministerio, preséntela a los hermanos y vamos a estar orando por ustedes. Bendiciones, cuídense, gócense y Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Que Dios